Iglesia, buenas tardes, el Señor los bendiga. Espero que se encuentren muy bien en este día. Quiero compartir con ustedes una porción de las Escrituras. La encontramos en el Salmo 34, en el versículo 7, que sé que es un salmo que usted ha leído muchísimas veces. Y he encontrado una palabra de aliento en esta porción de las Escrituras que quiero compartir con usted en esta tarde. Dice el versículo 7 del Salmo 34 lo siguiente: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y a manera de introducción quiero hacer un breve comentario de dos ideas o dos palabras que se presentan aquí. Habla de acampar alrededor. En la versión latinoamericana de la Biblia dice lo siguiente: el ángel del Señor hace sus rondas junto a los que les teme y los guarda. Entonces, cuando esta versión dice que el Señor hace su ronda junto a los que le temen, nos está dando a entender como cuando la policía, por ejemplo, está haciendo ronda en los barrios, cuidando las casas, cuidando de que el orden público esté bien, ¿cierto? Nos da la idea de cuando el ejército, por ejemplo, cuando está en el campo de batalla, está haciendo rondas para que todo esté marchando bien. Y eso tiene una idea, o eso tiene su lógica, porque en ese entonces, en el pueblo de Israel, cuando vagaba por el desierto, ellos tenían una tienda de campaña que era el tabernáculo donde Dios habitaba, y el pueblo de Israel, cada que se levantaba, ¿cierto?, del lugar donde acampaba, el Señor iba con ellos, y cuando el campamento se establecía, el Señor habitaba en esta tienda de campaña, y Moisés y sus líderes iban allí y ministraban al Señor, y el Señor le hablaba al pueblo. Entonces el Señor acampaba alrededor del pueblo, o sea, hacía sus rondas. El Señor nos rodea, el Señor anda con nosotros teniendo cuidado de nosotros. Es como la idea que se está manejando en esta palabra, en esta frase. Y encontró algo muy interesante también en la palabra, en la siguiente frase: y los defiende. La palabra defender encontré que significa librar, que significa fortalecer, que significa apartar, disponer, engordar, libertar y quitar. La idea de quitar aquí puede tener, para mi concepto, puede tener dos sentidos. Uno, quitar el peligro delante de nosotros, o quitarnos a nosotros del peligro. Probablemente Dios nos ha apartado a nosotros, nos ha puesto a hacer otra cosa, nos ha enviado por otro camino para librarnos del peligro. Y me parece muy interesante este significado de esta palabra. Pero hay un significado que me impresionó mucho. Dice que equipa para luchar. Defender, aquí también tiene un significado de que nos equipa para luchar. Entonces el Señor, cuando hay una dificultad, nos equipa, nos prepara para hacerle frente a esa situación. Ese concepto lo encontramos en defender a las personas que le tememos al Señor. Ahora bien, yo quiero, habiendo explicado un poco lo que dice en este salmo, en esas dos frases, quiero que miremos las implicaciones de ese versículo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Quiero mirar, y quiero que conmigo vayan a varias partes de las Escrituras para que miremos las implicaciones de ese salmo en la vida del pueblo de Dios. Lo primero que yo quiero que ustedes en la vida práctica, cómo se da ese salmo en nosotros. Uno es que el Señor siempre va delante de nosotros, ¿cierto? Como nuestro guía. San Juan capítulo 10, versículo 4, dice que Él, como pastor de las ovejas, y permítame, voy allí rápidamente, que Él, como pastor de las ovejas, siempre va delante de nosotros para guiarnos. Miren lo que dice San Juan capítulo 10, versículo 4, dice lo siguiente: cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Entonces, en esa protección, en ese acampar de Dios alrededor nuestro, Él es el que va delante de nosotros, guiándonos por un camino que nosotros nunca hemos caminado.
Si usted va a Josué capítulo 3, se dará cuenta que el pueblo de Israel iba a atravesar o iba a emprender un viaje por un camino que ellos no habían conocido nunca. Y el Señor les dice, lleven el arca del pacto, los sacerdotes, va adelante el arca del pacto junto con los sacerdotes, porque mi presencia irá delante de ellos, porque ustedes nunca han caminado por un camino, por este camino. Así que el Señor, en su misericordia, guió al pueblo de Israel, ¿cierto?, a la cabeza de José, por un camino que nunca habían transitado. El Señor siempre va delante de nosotros. Pero también es un pasaje que me fascina mucho. También nos enseña que no solamente el Señor va delante de nosotros, sino que también va detrás de nosotros, guardando nuestra retaguardia. Quiero que vayamos a Éxodo. Espero, hermano, que tenga su Biblia allí, que está acostumbrado, que siempre le va a estar pidiendo que tenga su Biblia allí. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 14, rápidamente. Éxodo 14, el versículo 14. No podemos leer todo el pasaje porque no nos da el tiempo, pero miren lo que dice el verso 14. Estaba Israel al lado del mar, ¿no es cierto?, los egipcios que casi los alcanzaban, y el pueblo de Israel estaba preocupado, y Moisés le da este mensaje al pueblo de parte de Dios. Dice, Jehová, verso 14 del capítulo 14, dice, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Vamos a los versos 19 y 20 de este mismo capítulo, y miren lo que dice aquí. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Entonces el Señor no solamente es guía, sino que el Señor también nos protege y hace un espacio entre el peligro y nosotros. Entonces el Señor en un momento dado guiaba al pueblo de Israel, pero en el momento donde se necesitó, el Señor se apartó de estar delante, se hizo atrás para crear una brecha entre el peligro, ¿cierto?, que alcanzaba a Israel, para poderlo proteger. Entonces el Señor, como ángel que acampa alrededor nuestro y nos defiende, nos guía, pero también está detrás de nosotros para librarnos del mal, para que el mal no nos alcance. Otra cosa que yo encuentro muy importante con respecto a las implicaciones de este salmo o de este versículo, la encontramos en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Quiero que vaya conmigo allí rápidamente. Esta es otra implicación que me parece muy pertinente y preciosa para nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Miren lo que dice allí. Eso es otro versículo que usted ha leído también un montón de veces. Mire lo que dice aquí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué implicación encontramos aquí? ¿Sí? Como el Señor, como nosotros nos hemos identificado en su muerte, ¿cierto?, y en su resurrección, entonces el Señor vive en nosotros y es el que nos da la fortaleza para vivir una vida santa. Es lo que está diciendo aquí, ¿sí? Entonces el Señor vive en nosotros para darnos la capacidad, porque nos hemos identificado con Él, de vivir una vida santa. Entonces allí el Señor nos dispone, ¿sí? El Señor allí nos fortalece para la lucha. Ve cómo toma sentido el significado de defender, ¿cierto?, en este contexto. Entonces es muy importante todos esos detalles que espero usted vaya siguiendo conmigo. Otro significado muy interesante lo encontramos en Hebreos 4, 14 y 15 y 9, 24. Vamos rápidamente allí. Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Mire lo que encontramos aquí. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Capítulo 9 del mismo libro de los Hebreos. Capítulo 9, versículo 24. Dice lo siguiente: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, ¿cierto? Entonces el Señor, en el cuidado que tiene de nosotros, en la defensa que presenta por nosotros, está encima de nosotros, está por encima de nosotros como sumo sacerdote que intercede por usted y por mí. ¿Usted sabía que Jesús todos los días ora por usted? Si no lo sabía, aquí encuentra una poderosa base bíblica que espero lo aliente, que espero que fortalezca su fe. El Señor Jesús todos los días ruega por usted, intercede por usted. Entonces, en ese cuidado, en ese acampar alrededor, el Señor está por encima de nosotros como sumo sacerdote, haciendo una intercesión diaria por nosotros. Deuteronomio capítulo 33, y allí encontramos otra implicación. Deuteronomio 33, ya voy a llegar allí. Verso 27. Vamos a tratar de explicar bien este versículo. Verso 27 dice: el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. ¿Cierto? Entonces, el Señor, como su sumo sacerdote, está por encima de nosotros, está por encima de nosotros intercediendo. Pero Dios está también debajo de nosotros y con sus brazos eternos nos está sosteniendo. Eso indica que el Señor nunca se va a cansar de sostenerlo, para fortalecerlo, para darle refugio, para darle protección. ¿Cierto? Está arriba, pero también está abajo, con sus brazos sosteniéndonos en todo momento, ¿cierto? En toda hora y en todo lugar donde usted se encuentre. También dice la palabra que el Señor está a nuestra diestra, a nuestro lado. Salmo 16, quiero que vaya conmigo allá. Salmo 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra y no seré conmovido. El Señor anda a su lado derecho. Entonces póngase a pensar, si alguna vez usted le ha tocado salir de noche y le toca pasar por un lugar al cual usted le tiene miedo, ¿cierto? Y de pronto alguien le dice, venga, lo acompaño, y ese alguien no va detrás de usted, sino que se hace a su lado. Usted se siente confiado, usted se siente tranquilo. Es la misma sensación, ¿cierto? O es la misma idea que se maneja en este salmo. Si tenemos temor de transitar por algún lugar, puede ser literal, o el temor que uno a veces maneja acerca de la vida del futuro, entienda una cosa, que el Señor, como ángel que acampa a su alrededor, está a su lado derecho para acompañarlo en la travesía a la cual usted le tiene tanto temor, le tiene tanto miedo. Y allí nos invita a esto entonces a entender que debemos de dejar el temor, porque el Señor siempre está a nuestro lado, ¿cierto? Pero también, como dice el Salmo 37, está a nuestro alrededor para protegernos, para guardar su vida y para guardar mi vida. Es lo que dice esta hermosa palabra. ¿Qué aplicaciones podemos o qué lecciones podemos encontrar en esta corta reflexión? 1. Que no es que no tengamos problemas, ¿cierto? Sí vamos a tener problemas, pero el Señor nos va a capacitar, ¿cierto? Para la lucha, para defendernos, porque ese es uno de los significados de defender. Nos capacitará para la lucha, ¿cierto? Y segundo, lección que podemos aprender, que el Señor siempre anda a nuestro lado para darnos seguridad, ¿sí? Que anda delante de nosotros para mostrarnos el camino y, muy importante, que está con nosotros
para quitar el peligro que está delante de nosotros, o nos quita a nosotros del peligro y nos pone a andar por otro sendero. Esas son las lecciones que nosotros podemos aprender de el Salmo 34 en su versículo 7 y todas sus implicaciones. Para mí ha sido de mucha bendición poder comprender esa palabra, mi querido hermano, porque mucho nos falta por transitar en esta vida. Y entendiendo esta palabra nos llenará de mucha confianza para poderle hacer frente a todo lo que se nos venga. Que el Señor lo ayude y que el Señor me ayude a poder siempre confiar en Él y que nunca su presencia falte en derredor nuestro. Mi hermano, que tenga una feliz tarde, que el Señor lo bendiga y sienta la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Nos vemos en la próxima ocasión.